Mañana vamos a entrevistar al ex magistrado del Tribunal Constitucional, expresidente de hecho de ese foro, el doctor Ernesto Álvarez, y evidentemente vamos a conversar con él sobre lo que puede ocurrir hoy en el Tribunal Constitucional, precisamente. ¿Cómo está, doctor Álvarez? Buenos días, muchas gracias por Muy buenos darnos días, atención. gracias por la invitación. Doctor Álvarez, lo primero que llama la atención es esta forma en que ha trascendido una versión, no sabemos si finalmente eso es lo que ocurrirá, sobre lo que sucederá hoy en el tribunal con lo que va a proponer la doctora Ledesma. ¿Cómo se filtra esta información? ¿Es habitual que lo que está en una ponencia que todavía no ha sido expuesta al resto de magistrados del TC se filtre? Es inusual. En realidad ha habido ya casos anteriormente de proyectos que se han filtrado, pero generalmente se debe al interés de uno de los magistrados o a la filtración maliciosa de algún asesor que ha tenido al alcance el proyecto. En este caso hay que darle un 50% de credibilidad. 50% dice usted. Un 50% de credibilidad, primero porque el IDL no es un organismo que deba tener injerencia o que deba tener poder dentro de un órgano constitucional o un organismo... Bueno, pero si han hecho su trabajo periodístico pueden haber conseguido la información, ¿no? Lamentablemente esto solamente puede haber salido, si fuese cierto, del propio despacho de la presidenta del tribunal. Los otros magistrados todavía no tenían conocimiento cuando se va a presentar una ponencia. Un día antes, ¿no es que se les alcanza un documento con la ponencia a los magistrados o sí? No tengo ese detalle. Bueno, pero ¿cómo suele? ¿Usted ha estado en ese...? Normalmente, normalmente sí se alcanza a los magistrados, pero se les alcanza con el detalle de las letras, de las iniciales de los magistrados que reciben esa ponencia grabada en el papel. Para poder rastrear una filtración. Para poder rastrear de dónde salió la filtración. Ya, pero si ese fuera el caso, esta filtración podría tener varios orígenes, no solamente el despacho de la doctora Ledesma. Habría que analizar y seguramente el tribunal va a investigar. Y además... Esto resulta, vamos a decir, irónico en un contexto en el que días atrás una comunicación del Tribunal Constitucional precisamente hacía énfasis en que las sesiones, y se supone lo que se va a debatir en las sesiones, es de carácter reservado. Había una queja que parecía más estar barriendo para adentro que para afuera sobre las filtraciones de lo que se discute y lo que va a conformar en última instancia las ponencias que se van a ventilar en el tribunal. Definitivamente, mientras mayor es el interés por conocer los entretelones, los detalles, mayor es la posibilidad de filtración. Por eso que la presidenta en ejercicio había hecho bien en iniciar esas sesiones públicas, con debates públicos, cosa que se transparentaba especialmente la posición de los magistrados en casos emblemáticos como este. Sí. Y el hecho de que se filtre, uno podría, si es que esta filtración parte de alguna fuente del tribunal, uno tiene que pensar que esa filtración busca algún efecto, no solamente impactar en las noticias, sino ir hacia adelante o ir hacia atrás con uno de los esfuerzos que están, digamos, en lisa en este momento en el Tribunal Constitucional. ¿Usted qué cree que puede buscar una filtración así? Bueno, en este caso yo creo que podría ser un globo de ensayo para ver cómo lo toma la comunidad jurídica, cómo lo toma la opinión pública, las medios de comunicación, para ir de pronto acostumbrando a la idea de que no va a haber una cautelar, por lo mismo de que no se justifica una cautelar cuando ya no existen los votos para una vacancia. Ahora, pongámonos en el escenario de que lo que ha trascendido es cierto, es decir, se niega la cautelar. La información dice que al tiempo de negarse a la cautelar se van a pedir 104 votos para la vacancia, pero
¿en dónde se pediría esos 104 votos? Porque imagino que la demanda competencial todavía demorará en ser, digamos, sentenciada la opinión del Tribunal Constitucional. Y por otra parte, yo entiendo que la cantidad de votos que se pide para aprobar o no la vacancia presidencial está en el reglamento del Congreso, no en la Constitución. Y si está en el reglamento del Congreso, ¿cómo podría el Tribunal Constitucional pronunciarse al respecto? Podría instar ciertamente al Congreso a que legisle o cambie su reglamento en ese sentido, pero podría disponer un asunto sobre el reglamento del Congreso y además, ¿en dónde? Yo entiendo de que la propuesta, sí es cierto esto, que la propuesta de la ponente es moderar a aquellas personas que estaban a favor de la cautelar y a favor de la posición del Ejecutivo. La moderan en el sentido de no damos la cautelar, pero vamos a elevar el número de votos requerido para la vacancia. Esto ya se ha hecho antes en el tribunal. Obviamente ha sido materia de fuertes críticas, pero ya se ha hecho en el sentido de que una cosa es el precepto legal, lo que dice la literalidad de la norma, y otra cosa es el contenido normativo que le asigna el Tribunal Constitucional como alta corte en cada uno de los casos, interpretando en forma sistemática la Constitución. En este caso, entiendo yo que el razonamiento debe ser más o menos el siguiente. Siendo de carácter político la vacancia por incapacidad moral, porque no es específicamente sancionatorio ni forma parte de una acusación constitucional con las reglas de derecho, del debido proceso, sí, sino básicamente es un instrumento que ya es histórico, en realidad ya ha sido utilizado anteriormente en la Constitución histórica de Perú, pero para desembarazarse, para despedir a un presidente que es especialmente insostenible políticamente para la nación. sí. Entonces, si es un tema político, pero al mismo tiempo se trata de que sea un hecho sumamente grave y no cualquier antipatía o cualquier indisposición Ojeriza, con la mayoría parlamentaria. Sí. Entonces, sí se justificaría que en lugar de 2/3, considerando que en un presidencialismo a la peruana, sí, el presidente de la República puede no tener ni un solo congresista. Sí, pero entonces, sí sí sería justificado la posibilidad de modificar esa norma legal dándole un nuevo contenido normativo. Ya se ha hecho incluso con la literalidad de la Constitución. Sí, entonces, si lo entiendo bien, discúlpeme usted, aunque no está exento de discusión el punto, el Tribunal Constitucional sí puede modificar el reglamento del Congreso por las consideraciones que usted expone. Esa es parte de la respuesta. Lo otro que yo le preguntaba es, ¿a través de qué instrumento va a exponer ese punto de vista el Tribunal Constitucional hoy, si es que lo hace? Porque está negando siempre dentro de esa tesis la cautelar. ¿Qué cosa es lo que emite para establecer esa disposición de los 104 votos? Emitiría. Yo entiendo que esto técnicamente tendría que ser expuesto en la sentencia definitiva. Que difícilmente sería hoy. Que entonces, es muy difícil que sea hoy día. Difícilmente en una resolución, en realidad casi procedimental, que niega la cautelar, que admite la demanda y niega la cautelar. Yo lo veo muy difícil. Técnicamente lo adecuado es hacerlo en la sentencia. Lo ve difícil, pero no imposible. Estoy entendiendo la forma en que usted está presentando el asunto. Nada en el Perú es imposible, pero el criterio técnico debe ser exponer a los magistrados en este momento que no hay una cautelar, pedir la mayor cantidad de votos para que la decisión del tribunal sea mayoritaria o unánime, si fuese el caso, sería mejor, pero a cambio de ello, para contentar a aquellos que están más cercanos a la posición del Ejecutivo, ofrecerles que en la sentencia definitiva, en la sentencia de fondo, va a haber una modificación en la mayoría calificada.
Es decir, usted dice que estas son ofertas y concesiones dentro del Tribunal Constitucional del tribunal, para conseguir votos en un sentido o en el otro, o para que finalmente se emita una opinión y no se queden trabados. cosa que es necesaria porque en un caso tan grave, un caso tan emblemático, yo creo que la posición del tribunal debería salir unánime. ¿Y es verosímil que eso ocurra hoy día? Ya le estoy pidiendo a usted que especule, pero No, usted conoce no, conoce si no tuviera solamente la instancia, sino a los protagonistas. Si tuviera que apostar, no apostaría. No apostaría a por eso. una unanimidad, No pero apostaría, con 4 pero votos podrían podría. hacerlo. Se puede hacer, pero en realidad, como profesor de Derecho Constitucional, yo deseo fervientemente que la decisión del tribunal salga por una mayoría amplia y, si fuese posible, por una unanimidad, porque al final de cuentas, los juristas que están allí sentados presentes son hombres y mujeres de derecho. Sí. Entonces entienden la necesidad de fortalecer a la institución que ahora representan. Y el voto del magistrado Miranda es el que, según, digamos, la cátedra, pesaría a favor o en contra sería el fiel de la balanza, quiero decir, entre las dos 4-3. posiciones. Eso Sí, también sí. eso también se presume que ocurra hoy en este contexto, porque quien hace la ponencia es la doctora Ledesma. Así es. Y Sí, si en la cierto, ponencia ya la está, filtración, digamos, la propuesta de negar o de negar la cautelar, entonces se presume una mayoría ya formalizada, constituida dentro del tribunal. Sí, ya habría el 4-3, salvo que se produzcan sorpresas en el grupo de los 3 o se produzca una sorpresa en el anterior grupo de los 4. Pero como usted bien señala, si una integrante del grupo de los 4 está proponiendo esto, ya habría una mayoría. Ante esa mayoría, para que no salga una resolución de 4-3 nuevamente, que es odiosa para el mundo del derecho constitucional, lo ideal sería que los otros se plegaran. Sí. Pero para que se plieguen, está la oferta de una votación más exigente, una votación calificada más exigente. Usted dice que 4-3 es odiosa para el mundo jurídico porque quiere decir Sí. que algo ha sido declarado constitucional raspando. Sí, y que los argumentos que perdieron en realidad son tan válidos No tan, porque como tienen un los voto menos, argumentos que ¿no? vencieron. Sí, o sea, en realidad, claro, hay una decisión jurídica, sí, pero como en otros casos muy importantes, en realidad queda pendiente, o sea, ha quedado pendiente el tema en realidad. Sí. Ahora, denegada que fuese la cautelar, si eso en efecto es lo que ocurre hoy, procede entonces la discusión y la votación de mañana en el Congreso. No necesariamente tendría que ir el presidente Vizcarra, porque puede enviar a su abogado, pero el proceso sigue en marcha. Seguiría en marcha, salvo que el Congreso reconsidere, recogiendo el pedido del Partido Morado, reconsidere la moción y, al no tener los votos suficientes, decida evitarse la vergüenza o el problema de llevar a la votación final y perder la vacancia. O sea, no se puede enfrentar al presidente de la República por un hecho que en realidad, siendo vergonzoso, no es suficientemente grave, y luego perder en la propia votación. Entonces, ahorraría mucho a todo este problema que el Congreso reconsidere la moción y simplemente superemos el problema. Ahora, el presidente de la República ha sido emplazado en este momento por una moción de vacancia en un acto político. Como acto político que es, quien asume la responsabilidad política del presidente de la República es su presidente de Consejo de Ministros, no es él. Por tanto, mi consejo sería de que envíe al presidente del Consejo de Ministros con el abogado para, si fuese el caso, responder ante el Pleno del Congreso. Sí, ahora,
pongámonos en el escenario de que el Congreso no opta por lo que usted ha señalado de revisar su decisión anterior y esto sigue su marcha, y el presidente, como puede, no asiste a la sesión del Congreso, envía a su abogado. ¿Qué cosa es lo que ocurre en ese caso? Igual se termina la sesión y se vota y se deriva lo que se tenga que derivar del resultado de esa votación. Entiendo que sí. No soy un experto en derecho parlamentario, pero yo entiendo que sí. Sí. La otra posibilidad es que el presidente de la República alegue algún problema de agenda Y pida postergación. Y que el Congreso postergue y lo cite para la próxima semana. También es posible. Sí, bueno, pero digamos la verosimilitud de problemas de agenda frente a una situación así, claro, es muy relativa. ¿Usted finalmente es de los que piensa que en efecto el criterio de incapacidad política, moral permanente, incapacidad política iba a decir, tiene que ser definido, tiene que ser, digamos, acotado en sus alcances para no seguir permitiendo estos escenarios en los que se rellena la expresión del sentido que en ese momento resulte pertinente para una mayoría del Congreso? Las reglas constitucionales no son malas. Las reglas constitucionales requieren de que se haga política. O sea, debajo de la Constitución hay política, ejercicio de la política y democracia. Cuando falla esto, cuando fallan los cimientos, no hay Constitución que aguante. Sí. Es necesario, en un país donde al presidente de la República no se lo puede acusar por otras causales que las establecidas en el 117, entonces un presidente de la República que está sumamente blindado ante cualquier acusación, es necesario ese desfogue, dice usted. Posibilidad de delitos, es necesario, porque ¿qué pasa? Pero sin acotación, es decir, dejándolo tal como está, finalmente, porque tenemos que terminar la entrevista, sí. No, esto es político. Es político. Entonces, 2/3 o una mayoría mayor son la adecuada para establecer con criterio político un despido presidencial. Un hecho sumamente grave. Muy bien. Es necesario mantenerlo. Sí. Muy bien. Yo le agradezco mucho al expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Ernesto Álvarez, la entrevista. Buenos días.